Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Vamos a seguir entonces con nuestra serie. Nosotros hemos empezado al principio del año dando un énfasis muy importante al tema de la salvación. Cómo es que el cristiano, cómo la vida cristiana empieza. O sea, no puedes empezar una vida cristiana sin entender el tema de la salvación. Y espero que hasta este punto de tu vida cristiana sepas que para poder ser un seguidor de Jesucristo necesitas primero haber hecho una decisión honesta delante de Dios de recibir a Cristo no solo como tu Salvador, pero como tu Señor. Salvador y Señor van juntos, no son dos cosas separadas. No es que tú le aceptas a Jesús y después dices, qué bueno, ahora le voy a aceptar como mi Salvador, mi Señor. No, eso es incoherente. Es como decir, yo creo en Jesús, pero otro día le sirvo. ¿Cómo? Hoy crees en Jesús y otro día lo sirves. Es incoherente. Es como que tú le digas a tu chica, hoy quiero casarme contigo, pero el otro año voy a vivir contigo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, no es coherente, ¿verdad? O sea, aceptar a Cristo es ponerme al servicio de Cristo. Eso es la salvación. La salvación es, Cristo es mi Salvador, por lo tanto es mi Señor. Y hemos hablado de esto, que cuando Jesucristo es el Señor, Él es el Señor de la iglesia. O sea, Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, cuyo cuerpo tiene una cabeza. Esa cabeza es Jesucristo. Y cuando la cabeza dice algo, el cuerpo tiene que responder a la cabeza. Amén, hermanos. Esto es clave. Si vamos a permanecer como iglesias, qué triste que algunos no están aprovechando. Estamos estudiando Apocalipsis y hay 7 iglesias. Y sabes qué, te voy a decir esto, escúchame. Las 7 iglesias de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ya no existen. Si vas a Turquía, si vas donde estaban las 7 iglesias, ¿sabes qué hizo Jesucristo con las iglesias de esa zona geográfica? Los apagó, los quitó los candeleros. Y así ha sido en la historia. Cuando una iglesia no es luz, cuando una iglesia no es un faro, cuando una iglesia no muestra quién es la cabeza, por qué y para qué adoramos a Jesucristo, ¿sabes lo que hace Jesucristo? Quita ese candelero, apaga esa luz, porque no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Y te hablo no solo como iglesia, pero esto puede suceder en la vida espiritual. Esto puede suceder personalmente. Por eso es que yo quiero en esta mañana empezar con el tema de, si yo soy salvo, ya entendí eso, ya no me tienes que repetir, ya entendí. Bueno, la segunda cosa, ¿cuál es el segundo paso, hermanos? Santificación. Qué bueno que algunos están conmigo, están en la onda, están en el mismo track, en la misma pista, están conmigo, porque es eso lo que me va a ayudar a crecer, madurar en mi vida cristiana, y más que todo me va a permitir que la iglesia, mi iglesia a la que yo asisto, yo pueda ser un testimonio o pueda ser una vida de motivación a otros. Sabes que en la iglesia primitiva
se reunían los hermanos. ¿Y sabes cuál era la charla que tenían ellos? Se preguntaban entre ellos: ¿hoy te persiguieron? ¿Hoy sufriste persecución? Esa era la charla de los hermanos de la iglesia primitiva. Y entonces decían: sí, ¿sabes qué? Salí y estaba allí los soldados romanos y estaban buscando a los cristianos. Y entonces, ¿qué hiciste? Y no, me puse a orar, me metí a la casa de la vecina y ahí estuve orando con la vecina para que no nos agarraran. ¡Wow! Esa era la conversación. Era un privilegio como cristiano en ese entonces que la gente sepa que ellos no adoraban al César, al imperio, sino que ellos adoraban a Cristo y estaban listos para dar su vida por Cristo. Santificación, que a propósito hemos repetido y vamos a seguir repitiendo los conceptos del Nuevo Testamento de la santificación. Uno de los conceptos que a mí me gusta es del tema de la santificación, y es algo que yo quisiera que tú sigas repitiéndote. Uno de los conceptos es que la santificación es el acto de gracia de Dios de conformarme más y más a su Hijo Jesucristo. Eso es santificación. Y claro, hay otros conceptos alrededor de eso que en el Nuevo Testamento podemos ver. ¿Qué es la santificación? Más de Cristo, menos de mí. Más de Cristo, menos de mí. Juan el Bautista fue el que acuñó esa frase: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista nos enseñó a vivir de esa manera. El apóstol Pablo también llegó al punto donde él dijo: no, yo quiero que la gente vea que yo soy un santo de Dios, un apartado para Dios. ¿Y cómo él vivió? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Ahora mira, si estos conceptos no son los que te levantan de la cama para comenzar tu día, vas a tener muchos problemas. Si estos conceptos de menguar tú para que Cristo crezca, vas a tener problemas. Y de ahí vienen todos nuestros problemas. Porque en vez de que Él crezca, Jesucristo se ha visto. Lo que hace nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra altanería, nuestra soberbia, es ponerle a Dios a un lado y que vean a Carlos. Eso hace el orgullo. No me importa lo que a quién tenga que aplastar, a quién tenga que pisar. Lo importante es que me obedezcan a mí, que me oigan a mí. El orgullo. Ese es el pecado que al ángel Lucifer le costó su puesto. Fue echado del paraíso por orgullo. Fíjate qué interesante. Jesucristo, dice la Biblia, Filipenses 2, siendo en forma de Dios, Él era Dios. Dice, no estimó cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, se despojó, y dice que Él descendió hasta hacerse siervo, y estando en condición de siervo, murió. ¿Ves que es importante conocer a Jesús? En este proceso de santificación, si tú no conoces a Jesús, no vas a poder vivir como Jesús, no vas a poder vivir el cristianismo. Te va a costar ser cristiano. Es más, no vas a poder entender cómo responder a todas las desafíos que vivimos día a día. Te va a costar. Santificación es importante entender. Si no, la lucha con la carne, la lucha con el mundo, la lucha con Satanás mismo va a ser mortal, va a ser férrea, va a ser una lucha cósmica en la que ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Aquel que se para firme con Jesucristo y dice: Cristo, más Cristo, yo
abajo. Y entonces vas a tener victoria. Entonces está la salvación, está la santificación. Y claro, fíjate, sería algo ilógico si Dios me salva. ¿Para qué me salva? ¿Para qué? Para que le sirva, para servirle. Entonces yo quisiera que en tu mente, para que no te olvides, acuérdate las 3 S, las S que son importantes en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las 3 S importantes? Yo te voy a preguntar. La primera, ¿cuál es? Salvación. Repite conmigo, salvación. La segunda S, santificación. Repite. Y la tercera, servicio. Servicio. Así que vamos a empezar ahora a ver la importancia del servicio. Ahora, quiero decirte antes de comenzar que tanto la santificación como el servicio no es cosas que debes hacer para ser salvo. ¿Escuchaste? La santificación no te salva. El servicio no te salva. La santificación y el servicio es un resultado. Es una consecuencia ¿de qué? De mi salvación. Voy a repetir esto porque esto es muy importante y algunos se extravían aquí porque algunos piensan, a ver, sí, dime la lista, dime la lista, ¿qué tengo que hacer? Y claro, fíjate, el humano, el ser humano, tiene la capacidad de hacer cosas. Pero antes de hacer cosas, tú primero tienes que ser persona justa delante de Dios. Porque mira, nada de lo que hagas, si es que tú no estás justificado, dice la Biblia que todo lo que hagas son trapos de inmundicia delante de Dios. Cualquier obra que hagas, si las obras que haces no es para la gloria de Dios, no es para que Jesucristo sea exaltado, es trapos de inmundicia. No sirve de nada. Pero la salvación no tiene que ver con tus obras, tiene que ver con lo que hizo Jesucristo. Gracias a Dios. Yo no tengo que hacer ninguna obra para ser salvo. Mi única obra, que ni es mi obra porque es gracia de Dios, darme fe para creer en Jesucristo, es eso donde empieza mi salvación y es donde empieza el reino de Dios. Ha venido a mi vida y es ahí donde el reino de Dios comienza a desarrollarse en mi vida. Cada cristiano está dentro del reino de Dios porque ha tenido esa experiencia con Jesucristo. Y como lo dice Jesucristo, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando vos vas viviendo en santidad, cuando vas viviendo en servicio, esos son los frutos que la gente va a ir viendo. Marcos capítulo 10, quisiera que busques tu Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 45. Es un texto que necesitamos aquí empezar, porque obviamente, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo? Jesucristo. Fíjate cómo Él, en el capítulo 10, voy a leer algunos versículos hasta, presta atención, dice el versículo 29, así. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, o hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones, subraya eso, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. En este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. 34. Saltemos al 45. Mira lo que dice Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Fíjate el ejemplo de Jesucristo. Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Hemos acuñado en esta iglesia una de las frases que a mí me fascinan, me gustan, por eso lo he repetido, para que podamos, que esa frase sea muy familiar. El que no vive para servir, repite, no sirve para vivir, no sirve para vivir. Así que Jesucristo, Él nos enseñó que Él vino no para que le sirva. Hombres, ¿escucharon eso? Hombres, ¿escucharon? Jesucristo vino a servir. ¿Sabes? Esta es una enseñanza muy, muy importante para los hombres, porque pensamos que yo tengo poder sobre la gente porque soy inteligente. Entonces, como soy más inteligente que todos, todos me obedecen. No, Jesucristo no, Él fue el más inteligente. Y no por eso Él es el Señor. Otros pueden decir, yo soy el más poderoso porque tengo mucho dinero. No, por eso hay que servir a esta persona. No. Jesucristo dijo esto, hermano. Jesucristo dijo, en el reino de Dios no será así. En el reino de Dios, el que quiera ser primero, sea vuestro siervo. ¿Escuchaste eso, hermano? Esto puede ser revolucionario en la sociedad, porque la sociedad no piensa así. La sociedad piensa que los poderosos, los inteligentes, los sabios, esos son los que tienen que dirigir. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios son los que sirven, son los humildes, son los que tienen a Jesucristo como su Señor. Esos van a ser los líderes. Qué diferente, ¿no? El mundo piensa de una manera quiénes son sus líderes. En la iglesia del Señor Jesucristo hay otros valores, hay otros patrones diferentes al mundo. Es triste porque, por ejemplo, en América Latina yo he estado en iglesias donde ¿quién es el que manda en la iglesia? El hermano que tiene más plata, pero es el hermano más carnal. ¿Quién es el que manda? El licenciado, el abogado, el arquitecto. Hay que dejarle a que él sea el que dirija. Pero son los más llenos de problemas, conflictos en sus familias, en sus hijos. Entonces en la iglesia es interesante porque en Hechos capítulo 6 hay requisitos. Cuando Pedro, los discípulos dijeron, mira, la iglesia está creciendo, primero 3,000, 5,000, la iglesia está creciendo. ¿Qué hacemos? Busquemos hombres de entre nosotros, varones ¿qué? De buen testimonio. De buen testimonio. Ese era el requisito número 1. Varones de buen testimonio. Después, servicio. Ok, Jesucristo entonces es nuestro ejemplo. Él vino a servir. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer, varones? Servir. Si tú estás sirviendo y la gente te ve que eres un siervo, ¿qué va a hacer la iglesia? Va a reconocer, este es nuestro líder. A este hay que ponerle para que él pueda ser el que pueda dirigir nuestra iglesia. Amén. Ok. Vamos a Efesios capítulo 2. Ahora Pablo va a ayudarnos un poquito con esto de las obras. Y Pablo nos va a introducir en una atmósfera, en un ambiente de dónde y cómo es que nosotros vamos a obrar. Este es un texto que quizás ya lo conoces, pero vale la pena recordarlo, repetirlo en esta mañana. Versículo 8 dice: por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ves dónde empieza todo? En la salvación. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Verso 9 dice, no por obras. No por obras. La Iglesia Católica no quiere entender este texto, porque para ellos las obras son muy importantes, porque es a través de Jesús y las obras son salvos. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Correcto? ¿Estamos? Pero mira, ahora Pablo va a decir algo un poco más allá de aquellos que ya han sido salvos, no por obras. ¿Qué dice Pablo? Versículo 10. Porque somos de hechura suya. O sea, ahora que somos de hechura suya en Cristo Jesús, cuando hemos aceptado a Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Ahora eres hecho nueva criatura. Pero ¿para qué Dios te hizo una nueva criatura? Porque somos hechura suya. Esta palabra hechura me encanta, porque dice que cuando tú aceptaste a Cristo, Dios comienza a hacer en tu vida un poema. Comienza a escribir un poema de la gracia de Dios. Dice, la traducción sería porque somos poema de Dios, creados en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de expresar a través de tu vida? Un poema, que la gente pueda mirar este poema. ¿Y cómo la gente va a ver este poema? Fíjate lo que dice. Para buenas obras. ¿Cómo la gente va a ver que eres un poema de Dios? A través de las obras. ¿Ves? Las obras no te salvan. Las obras muestran a quién perteneces. ¿Sí ves? Las obras no te salvan, las obras muestran a quién tú y yo pertenecemos. Dice, porque somos poema o hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es increíble, esto es impactante, porque mira, tú has sido salvo, tú has sido santificado y tú has sido metido en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él tiene obras que Él predestinó para que tú anduvieses en ella. ¿No te parece eso maravilloso? Que ya Dios no solamente que me escogió para salvación, sino que me predestinó para obras que Él quiere que yo haga. Esto para algunos es un poco conflictivo, para algunos puede llegar a ser hasta traumático, porque ¿cómo podemos entender? Solo quiero que conmigo pienses un poquito. Si Dios tiene todo preparado para que yo, ahora que soy cristiano, yo pueda vivir en el plan, en el diseño que Dios preparó para mí. Ok, ¿por qué Dios se lleva a mi esposo? ¿Por qué Dios permite una enfermedad en mis seres queridos? ¿Por qué me quedo sin trabajo? ¿Cómo? ¿Dios no tiene planes para mi vida? ¿Te das cuenta que se torna conflictivo cuando llega a ese tipo de situaciones en la vida donde parecería que Dios como que se quedó en silencio? Parecería como que Dios se alejó de mi vida, como parecería que a Dios no le importa lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Bueno, mira, aquí es donde nosotros como cristianos necesitamos, o creemos a Dios y la palabra de Dios, o
nos rebelamos en contra de Dios. Un caso bien típico que tenemos en la Biblia es Job. ¿Te acuerdas Job? Job tuvo que pasar muchas cosas difíciles y él al principio no entendía, pero cuando él entendió, ¿cuál fue su pensamiento final de Dios? De oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. Si no hubiese pasado por todo lo que pasó, él no hubiese tenido un conocimiento de Dios tan grande, tan fuerte, tan personal, que él no podría haber pasado esa prueba. En medio de la prueba, él sabía, confiaba que Dios tiene planes perfectos para su vida. Le quitó su familia, le quitó su mujer. Bueno, no, a su mujer no le quitó, tristemente, porque le dijo: muérete, muérete sinvergüenza, ¿cómo estás? No le quitó a su mujer, pero ni a la suegra. Bueno, pero le quitó el ganado, le quitó sus pertenencias, casi lleno de llagas. Pero él no atribuyó nada de eso a Dios, porque él sabía que Dios tiene planes perfectos para su vida. Y en el dolor aprendió a conocerle a Dios. Hay muchos testimonios que podemos contar, pero esto de que Dios tiene de antemano obras para que anduviésemos en ellas, es algo que cada cristiano, ahora en su vida cristiana, necesitamos comenzar a conocer, a descubrir esto que Dios tiene para mi vida. Yo no puedo hacerlo, desgraciadamente, porque cada cristiano en su relación con Dios, en ese proceso de santificación, Dios te va a ir revelando por qué sucede lo que sucede. Y siempre llegamos y siempre terminamos en Romanos 8:28, ¿no? Mas los que aman a Dios, algunas cosas, solo las buenas cosas, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Ustedes se han visto cómo las mujeres, cuando hacen esos tapices de costura y ponen letras o hacen figuras, ¿han visto esos tapices de las letras y figuras que hacen las hermanitas? Qué bonito que se ve terminado, ¿no? ¿Verdad? Pero si tú le das la vuelta, atrás de ese tapiz hay muchos hilos y uno no sabe por qué pasa. Bueno, yo creo que así es la vida aquí. Vemos el tapiz al revés, a veces ni entendemos, pero cuando nos damos la vuelta y vemos, wow, mira lo que Dios está haciendo. Quizás, te voy a decir, hermano, quizás aquí no veas el tapiz perfecto, quizás lo vas a ver allá en el cielo, lo que Dios ha estado haciendo y por qué permitió lo que permitió en tu vida. Bien, entonces Jesucristo es nuestro ejemplo y Pablo nos dice: miren, muchachos, tú tienes que estar seguro de esto, porque si no estás seguro de esto, en la vida de santificación va a haber problemas en tu servicio. En tu servicio tienes que ahora entrar al servicio, y el servicio que Dios quiera tienes que estar entendido, tienes que saber que es eso lo que Dios te llamó a hacer. Eso es lo que se llama la vocación para la cual fuiste llamado. Yo no sé, por ejemplo, Messi, si no hubiese sido futbolista, ¿qué sería? Hay que preguntarle a él, ¿no? Pero él nació ¿para qué? Porque si hubiese sido abogado, le hubiese ido muy mal. Él halló su vocación. ¿Tú hallaste tu vocación? Ahora mira, no está mal ser panadero. Si esa es tu vocación, gloria a Dios. Pintor, esa es tu vocación, gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero es importante que halles tu vocación, porque es el llamado de Dios que te va
a meter en los planes y los propósitos de Dios, y a través de la carpintería, a través de la panadería, a través de ser ama de casa, a través de ser lo que sea, es a través de cómo Dios te va a meter en sus planes y propósitos para su gloria. Eso es maravilloso. Ok, ahora mira, vamos a ver un poquito, y quiero aquí detenerme para el próximo domingo seguir con este pensamiento. Mira, Dios es el primero en que quiere revelarse cuáles son los propósitos para tu vida, pero para hacer eso tú tienes que ver cuáles son las necesidades que tienes a tu alrededor. ¿Cuáles son las necesidades? Porque si tú no ves las necesidades, entonces tú vas a decir, no, yo no tengo, aquí no tengo nada que hacer. ¿Cómo? Si Dios te trae a esta iglesia, no es simplemente para que te sientes, es para que mires cuáles necesidades hay alrededor tuyo y cómo Dios te puede utilizar. Ahora mira, hay un gráfico, el otro gráfico ponme por favor, que dice así, mira, es como, ¿te acuerdas? Yo les he enseñado en el pasado, hemos visto que en el cielo hay una Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en esa Trinidad ellos se someten mutuamente y tienen una función cada uno, ¿verdad? Cuando alzamos nuestros ojos al cielo vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu. El Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo, el Hijo se somete al Espíritu, el Espíritu se somete al Padre. O sea, hay un sometimiento que es como Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. El esposo se somete a la esposa se somete al esposo, el esposo y la esposa se someten a los hijos se someten. O sea, el sometimiento no es una mala palabra, sometimiento es un valor en el reino de Dios. Entonces, cuando vemos a Dios, vemos el sometimiento y vemos que el Padre tiene una función. ¿Cuál es la función del Padre? El Padre es el creador, el Padre es el que hizo todo este mundo, el Padre es el que llama, el Padre es el que escoge, el Padre es el que tiene el control, el Padre es el que gobierna. Esa es la función del Padre. El Hijo, ¿cuál es la función del Hijo? Venir a este mundo, morir en una cruz, resucitar. El Hijo es el que vino a morir, no es el Padre, es el Hijo. Tú eres salvo por el Hijo, no por el Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es el Hijo el que te salva. Y Él es el Espíritu Santo el que viene a morar ahora en ti y en mí. O sea, el Espíritu Santo, su trabajo ahora es morar en ti para glorificar al Hijo. El Espíritu Santo ahora está dentro de mí para que yo pueda ser libre de Satanás, de la carne y del mundo. El Espíritu Santo es lo que yo necesito para caminar entendiendo los planes y los propósitos de Dios, para meterme en ese propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Ve? Bueno, ahora mira, es interesante cómo Dios, cuando vamos a hablar del servicio, nos muestra las necesidades. Ahora mira, quiero que en tu mente te lleves este gráfico. Mira, por un lado está Cristo, por otro lado está tu prójimo y por otro lado la necesidad. ¿Ves? Hay tres cosas muy importantes para poder entender qué es el servicio: Cristo, mi prójimo y las necesidades, ¿verdad? Repite conmigo: Cristo, mi prójimo y las necesidades. Ahora, fíjate qué interesante, porque la Biblia dice que, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos? Díselo a tu mujer, díselo a tu marido, díselo fuerte. Bueno, si no lo dices aquí, lo dudo que lo digas cuando estés ahí afuera. Pero el primer mandamiento es amar al Señor
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Segundo mandamiento. Okay. Ahora, entonces, fíjate, ya con Cristo nuestra situación está arreglada. Pero ahora Jesucristo nos manda a ver, porque Él, Cristo, está interesado ¿de quién? De la gente. O en otras palabras, vamos a ponerle esa gente, tu prójimo. ¿Sí? Cristo está interesado de tu prójimo, porque tu prójimo tiene ¿qué? Necesidades. ¿Sabes? No puede haber servicio en la iglesia, no puede haber servicio en tu casa, no puede haber servicio en tu empresa, no puede haber un servicio genuino si es que tú no estás una relación con Dios, una relación con tu prójimo, mirando las necesidades y diciéndole a Dios, aquí estoy, ¿cómo puedo yo suplir esa necesidad? ¿Ve? El servicio, ahora ustedes seguramente preguntan, ¿y cuáles necesidades? Porque ya tenemos a Cristo, ya sabemos cuál es nuestro prójimo, pero ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades? Pásame el siguiente gráfico. Fíjate que en este mundo vas a encontrar pobres, huérfanos. El otro gráfico, mija, donde dice quiénes son los necesitados. Ahí, gracias. Fíjate, ¿cuáles son las personas o cuáles son el prójimo, el cual quizás alrededor mío están y yo no los veo? Yo me hago el de la vista gorda. Yo veo esta necesidad, pero no hay misericordia, no hay amor, no hay un deseo de ser parte de la solución. Pobres, huérfanos, viudas, enfermos, prisioneros, marginados, impopulares, desatendidos, excluidos, indigentes y los últimos. Todos estos vas a encontrar alrededor tuyo, ¿sí o no? Capaz nosotros estamos ahí. Capaz que somos uno de los targets a ser suplidos nuestras necesidades. Ahora, entonces, Cristo, ya sé cuál es mi prójimo, el más próximo. Ahora vamos a ver eso. Y luego, ¿quiénes son los necesitados? Bueno, si no te percataste, aquí hay una lista de los necesitados. ¿Reconoces a alguno de estos alrededor tuyo? ¿Reconoces? Espero que sí. Porque si de lo contrario, si tú no estás reconociendo a alguna de estas personas, obviamente te va a costar decirle a Dios, Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedo yo ser parte de la solución y no del problema? ¿Cómo ser parte yo de suplir esta necesidad a esta gente? Vamos rápidamente, busca a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Ahora nos vamos a meter un poquito al prójimo. Ya hemos visto las necesidades, ahora nos vamos a meter en el prójimo. Entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Dice así la parábola del buen samaritano. Dice, he aquí un intérprete de la ley, estoy en Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Sacó 10 en el examen. El intérprete sacó 10. El intérprete sabía exactamente la respuesta que Jesucristo le dio. ¿Qué debo hacer? El primer mandamiento. Ahí está, ya lo cumplí. ¿Seguro?
Me encanta Jesucristo porque Él responde no lo que necesita, no lo que la persona quiere escuchar, sino lo que la persona necesita. ¿Cómo le respondió Jesús? Fíjate. Verso 28 dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí viene una historia maravillosa de tres personajes. Está el sacerdote, el levita y el samaritano. Repite conmigo: sacerdote, levita, samaritano. Ahora, una particularidad: el samaritano era el peor de los tres. Es como decir, levita, o vamos a decirlo así, en nuestra actualidad, en nuestros días, sería un pastor, un creyente y un traficante. A ver, repite conmigo: pastor, creyente, traficante. Eso sería en nuestros días. Entonces, ¿qué pasó en la parábola? En la parábola dice que primero bajó el sacerdote, le vio al prójimo, le vio a la persona que le habían robado y estaba casi medio muerto. ¿Y sabes qué hizo? Chao, se fue. Vio la necesidad, no hizo nada, no le importó nada. Y era el sacerdote. Se supone que el sacerdote sabía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y no hizo nada. Luego viene el levita. ¿Quién era el levita? Bueno, el creyente. Pero ¿quién era el levita? El levita era de la tribu de los Leví. Se supone que él era el que oficiaba los cultos de los judíos. Y él sabía también: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, como loro. ¿Sabía? No, pues yo sé. No me tienes que enseñar eso. ¿Así? Vino ahora el samaritano y le vio al hombre medio muerto, le vio al hombre casi con sus brazos magullados, su cabeza rota, y dice que el samaritano lo miró y ¿qué hizo? Lo puso vendas, lo subió a su caballo y se fue al primer pueblo a decirle al mesonero: mira, atiéndele a este muchacho. Es más, sacó su tarjeta de crédito, le dijo: mira, lo que gastes yo voy a pagar. ¿Quién fue el prójimo del hombre medio muerto? ¿Quién? El samaritano. El traficante hizo lo que ni el sacerdote ni el levita debían haber hecho. Qué magistral Jesús para enseñarnos quién es tu prójimo. Tu prójimo es el marginado, aquel que está en necesidad. Ese es tu prójimo. De pronto puede ser el más próximo a ti. ¿Quién es el más próximo a ti, hermano? Tu mujer, tu marido. ¿Y no sabes que él tiene necesidades? Y vas a ser como el sacerdote y vas a ser como el levita. No te importa que siga sufriendo, no me importa. O vas a ser como el samaritano, que vas a ver a tu esposo, vas a ver a tu esposa, vas a ver a tus hijos y vas a decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Magistral. Ese es el maestro que yo necesito, que me enseña a través de una parábola las prioridades de la vida. Así que en esta mañana, como dijimos al principio, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. La pregunta entonces en esta mañana que tenemos que hacernos es: ¿estás respondiendo a la necesidad que Dios te muestra a través de verle a tu prójimo? ¿Estás dispuesto a hacerlo?
¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a dar tu tiempo? ¿Estás dispuesto a dar tu dinero? ¿Estás dispuesto a que tu prójimo se levante de la situación donde está? ¿Sabes? Como iglesia nosotros aquí, yo voy a decir esto, como iglesia nosotros deberíamos tener un poco más de compasión con las personas. Fíjate, una de las cosas que yo doy gracias a Dios de haber llegado a esta ciudad de Chattanooga y haber conocido a la iglesia americana. ¿Sabes? Una de las cosas que hace la iglesia americana cada primer miércoles del mes, ¿qué hace? Ustedes saben, ¿qué hace cada primer miércoles del mes? Reparte comida a la gente pobre, a la gente necesitada. Y yo me inmerso en este concepto de que tenemos que ser parte de la solución y no del problema, y estar dispuesto a dar y no recibir. Ahora, claro, si estás en necesidad, obviamente está eso para que puedas recibirlo, pero no toda la vida vas a estar recibiendo, solo recibiendo. Tiene que llegar un momento en donde tu responsabilidad con tu prójimo digas: Señor, es mi responsabilidad, no es responsabilidad de la iglesia. Y eso es lo que a mí me preocupa de la iglesia americana, porque, bueno, claro, ellos tienen un presupuesto para eso, pero, y me encanta, ¿sabes por qué? Porque los 28, 30 voluntarios que están todos los miércoles son adultos, son gente seniors. Son esa gente que ya vivió la vida y entendió que la vida consiste en ¿qué? En servir y no en ser servidos. Me encantan las viejitas de ahí, no pueden caminar, pero están arrastrando el carrito, llenando las cosas de las cajas, y están allí sirviendo. Wow, eso me anima, me motiva. Digo: Señor, gracias porque estoy en esta iglesia que me dan un ejemplo para yo poder suplir a otros las necesidades que tiene la gente. Hermanos, tenemos un desafío, y después voy a hablar con los hombres, pero el 2 de octubre vamos a tener un torneo de fútbol. Necesitamos hombres y también hermanas. Ahora les voy a explicar por qué cambiamos al 2 de octubre el torneo. 2 de noviembre, 2 de noviembre. Vamos a hacer el torneo el 2 de noviembre, porque obviamente el 26 tenemos la invitación de nuestra hermana para la acción de gracias, y entonces el 2 de noviembre necesitamos hombres. Dios te está hablando, nos está hablando. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquí hay una necesidad. Vamos a predicar el evangelio, vamos a poder tener la oportunidad de servir a los hispanos en Chattanooga, vamos a poder ser luz, vamos a ser un faro, vamos a poder como iglesia, como cuerpo, como obedecer a Cristo, la gran comisión, compasión a aquellos que están perdidos, porque son nuestros prójimos y porque Dios los ama y porque quiere que ellos también sean salvos. Aquí hay una gran oportunidad. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí? Espero que así sea. Pero entonces, para terminar, esta mañana, no solo que Jesucristo es nuestro modelo de servicio. Acuérdate, Él vino no para ser servido, sino para servir. Es más, Él, ¿sabes cómo te enseñó? Agarró una lavacara, agarró una toalla, ¿y qué hizo con los discípulos? Los lavó los pies, no tuvo problema. Él era Dios, pero Él sabía que si Él era humilde para servir a los suyos, ¿cuál era el problema? Lavar los pies. Yo, a mi esposa,
a mi esposo. Jesucristo es nuestro gran modelo. Pablo nos enseña que hay una verdad detrás del servicio. Es que Dios ha preparado las obras desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ello. O sea, hay una voluntad revelada de Dios que necesita ser iluminada para que yo pueda vivir en esa verdad. Y por último, Jesucristo nos enseña quién es tu prójimo. El más necesitado. Cuando te vayas de aquí, yo espero que te vayas al menos saludando y conversando y orando y preguntando: ¿necesitas algo en que te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿Cómo puedo yo orar por ti? Pero no lo hagas para dime, ¿qué necesitas para yo decirle a los otros? No implementemos el chisme para decir que estamos interesados de los hermanos. No, calladito. Saluda con tu hermano, saluda con tu hermana, pregúntale si necesita algo. Y si no necesita, gracias a Dios, pero si necesita, ora y suple esa necesidad si está en tu posibilidad. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.